Bienvenidas al episodio del día de hoy. Vamos a pasar de la visión a la acción. Cómo traer tu futuro a tu presente para crear el negocio digital que tú realmente deseas. El episodio de hoy va a estar increíble, así que bienvenida a cada una de ustedes. Si eres mentora, coach o profesional que ya quieres empezar a vivir de enseñar eso que tanto te apasiona, esas habilidades, esos dones tan únicos que tú tienes, este episodio realmente es para ti. Porque lo que considero esencial para cualquier tipo de negocio es trabajar la parte invisible, que es la mentalidad. Así que bienvenida a cada una de ustedes a este episodio. ¿Okay? Estas sesiones son parte del Mastermind de Mentora Estratégica, que es mi programa, mi mentoría en la cual ayudo y acompaño a mujeres a que puedan posicionarse con su marca personal y comenzar a vivir con estrategias livianas y trabajando una mentalidad expansiva, eso que tanto les apasiona, que vendría a ser su metodología única con sus servicios, así que me van a ayudar muchísimo compartiendo el amor. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo pasar de la visión a la acción. Cuando yo les compartía hace poquito que lo más importante en un negocio no son las estrategias, porque finalmente las estrategias las vas a poder conseguir en cualquier lado. Si las aplicas en un plan que tú quieras seguir, vas a conseguir el resultado sí o sí, si te ciñes al plan, si eres perseverante, constante, definitivamente lo vas a lograr con cualquier estrategia. Obviamente que esté diseñada, en este caso, de acuerdo al nivel en el que tu negocio se encuentre, ¿no? Y no solamente tu negocio, sino tú en tu desarrollo personal. Sin embargo, hay algo que precisamente es parte también del desarrollo personal que va a ayudar muchísimo para que logres tus objetivos de tu negocio. Y como les comentaba, es la parte interna, la parte de la mentalidad, porque no solamente se trata de tener una visión clara de lo que tú quieres para tu negocio, que es muy bueno, tener una visión clara de hacia dónde va a ir tu negocio digital. Porque recuerden, el negocio digital, por más que te lo vendan allá afuera, que puedes comenzar con cero inversión, que es el mejor negocio que tú puedes hacer en la vida, etcétera, etcétera, es un negocio y como negocio hay que tratarlo como tal. Necesitas que seas persistente con tu constancia y el desarrollo personal definitivamente del dueño del negocio que eres tú. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que realmente necesitas para poder manifestar ese negocio que tú tanto deseas en los resultados. Voy a comenzar primero con una historia que no es mía, pero ustedes pueden haber conocido y eso está, en realidad, como tal, esta historia la conocí en el libro de Piensa y hágase rico de Napoleon Hill. Hay un montón de historias, pero esa historia a mí me llamó muchísimo la atención. Para serles honesta, yo soy honesta con ustedes, este libro lo leí 3 veces. La primera me obligaron a leerla, la segunda no la entendí, porque la primera no la entendí, tampoco la segunda, pero en la tercera, en un proceso de mentoría, tomé conciencia de cada uno de los capítulos y sobre todo la parte de los 6 pasos para convertir los deseos en oro, es que empecé a aplicar muchas cosas, ¿no? Y una de las historias que particularmente a mí me asombró muchísimo y te la voy compartiendo y lo puedes ir a buscar en ese libro o también en internet, es la historia de Tomás Alva Edison. Y cuando termine la historia vas a poder entender por qué te la estoy contando y por qué tiene que ver esto con tu negocio. Y resulta que Tomás Alva Edison, que ha sido un inventor muy famoso, reconocido, lo de la bombilla de incandescente, de la bombilla de luz, ha sido un inventor y también empresario muy reconocido a nivel mundial. Pero cuando él era niño, ¿no? Él iba al colegio, estuvo unos meses en el colegio y él retorna a su casa todo triste con una carta que le habían mandado del colegio para que se lo diera a su mamá. Antes de que terminara el colegio, o sea, la hora del colegio, le dijeron, ve a tu casa y entrégale esto a tu mamá. Y ahí decía en la carta, privado y confidencial. ¿Qué quiere decir privado y confidencial?
para solamente la mamá, nadie más que la mamá podía leer esa carta. Entonces él, como era un niño muy juicioso, espera a que llegue su mamá. Su madre llega a la casa y sorprendida, porque pues ha llegado antes de la hora de terminar el colegio, lo ve triste y le entrega la carta a su mamá. Entonces su mamá, sorprendida, abre el sobre, lee la carta primero y se sorprende por todo lo que decía en la carta. Y el niño estaba esperando que le dijera a su mamá qué era lo que tenía en la carta, qué era lo que decía, ¿no? Que decía privado y confidencial y encima lo habían enviado de regreso a su casa. Y estaba esperando con muchas ansias qué era lo que decía en esa carta. Entonces la mamá lo leyó con voz muy firme y le dijo, su niño ya no puede estar aquí porque es un genio. Nuestro colegio y nuestros profesores no se van a dar abasto para poder enseñar a su hijo, ya que tiene un intelecto, tiene una inteligencia muy alta. Por favor, enséñele usted y encárguese de su educación. Y sabemos que le va a ir muy bien. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que le dijo la mamá, le leyó a Thomas Alva Edison. Entonces el niño, sumamente emocionado por lo que le había dicho su mamá de la carta, dijo, wow, soy un genio. Y estaba muy, pero muy feliz. Entonces, ante esto, la mamá empieza a enseñarle, ¿no? Toda su educación escolar estuvo en su casa. Su mamá era su institutriz. Entonces le puso libros de ciencia, ¿no? Entonces empezó a enseñarle y el niño creía que era un genio, ¿no? Entonces el colegio no podía darse abasto para poder enseñarle, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos hay colegios especiales para niños genios. Entonces él pensaba, claro, no me pueden mandar a otro colegio, mi mamá me va a enseñar y yo voy a aprender todo lo que tengo que aprender. Creció con esa actitud de que era un genio. Entonces, obviamente, ya pasan los años y, bueno, vamos a dar la historia corta, empezó a hacer todos estos inventos, fue un empresario muy famoso, décadas más tarde, obviamente la mamá fallece. Entonces él regresa a su casa, de la casa de la familia, de la casa de la mamá, y encuentra entre sus cosas la carta que decía privado y confidencial. Entonces él muy emocionado lee la carta, quiere leer la carta, entonces empieza a leerla y se da con la sorpresa que en la carta decía, su hijo ya no puede seguir en este colegio porque es un tonto, no sabe muchas de las materias y nosotros ya no podemos enseñarle porque no califica para seguir en este colegio. Por favor, enséñale porque nosotros ya no vamos a poder hacerlo. Entonces, él se contrae y empieza a llorar, obviamente. Thomas Alva Edison se había creído la historia que su madre le había contado. Vivió por muchos años creyéndose un genio e hizo todos estos inventos y fue un empresario muy reconocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se la creyó. Para él no había algo que podría decirle, wow, este hombre es un tonto y no va a poder hacer nada. No, él se creyó la historia que su mamá le contó. Imagínense qué historia nos estamos contando por el cual nosotras no estamos empezando nuestro negocio digital, no estamos saliendo a comunicar, nos da temor mostrar nuestra oferta, contactarnos con las personas que nos dijeron, por el momento no voy a tomar tus servicios, pero probablemente en un mes, ¿no? Hacer seguimiento. ¿Qué es lo que te está limitando para creerte que tu negocio es el mejor para poder ayudar a una transformación a tu cliente? ¿Qué te estás creyendo tú
por lo cual no estás saliendo a hacer lo que tienes que hacer. Probablemente has dejado ya, bueno, no me gusta decir eso, ya faltan 3 meses para terminar el año, ¿no? Increíblemente. Y no has hecho nada. No te voy a decir eso porque siempre creo que hay un mejor momento para comenzar. Pero lo que no puedes seguir es cuestionándote qué es lo que más te falta para poder hacer despegar tu negocio. Creyéndote que necesitas un curso más, necesitas saber algo más, cuando lo que realmente necesitas es direccionamiento. Cuando lo que realmente necesitas es salir a accionar y creerte la historia que tú quieres para tu negocio, para tu vida. Entonces, esta historia es increíble porque realmente nosotros nos compramos las historias que nosotros mismos nos estamos, pues, imaginando, ¿no? Y a veces nos imaginamos con un futuro que todavía es incierto por lo que está sucediendo allá afuera, cuando lo único real que tenemos es nuestro presente, es nuestro hoy, en este momento. Aquí en Perú, día 11, 12 y 16 de horas, ¿no? De mediodía. No existe ya y a veces estamos arrastrando cosas del pasado para no ponernos a accionar en base a lo que realmente queremos. Y aquí les cuento esta historia y comienzo con esta historia porque es tan pero tan importante entender que podemos traer nuestro futuro a nuestro presente. ¿Qué es ese sueño que tú tienes en referencia a tu negocio para que tú lo puedas ya vivir hoy como si fuera una realidad? Tomás Alva Edison se creyó esa historia que su mamá le contó que era un genio, no había duda para él que era un genio, y él obviamente se puso objetivos, sueños, y empezó a accionar en base a la historia que su mamá le había contado con respecto a lo que él era, y empezó a dar múltiples inventos. Imagínense que su mamá le hubiese contado lo que decía la carta, lo que realmente decía la carta. No tendríamos el bombillo de luz, no tendríamos muchas cosas actualmente, no tendríamos esa historia para contar. Y bueno, te invito a que leas porque acá hay un montón de historias. Napoleon Hill, por más de 20 años, estuvo investigando a los millonarios de la época y realmente su libro pues ha sido la obra maestra para muchísimos libros de superación, como El monje que vendió su Ferrari, los libros de Luisa Hay, en fin, un montón. Muchos, muchos hablan acerca de Napoleon Hill y su libro, ¿ok? Pero no vamos a hablar de eso. Te quiero compartir esta historia porque realmente tenemos que entender qué es lo que realmente queremos. Y aquí voy a compartirles 3 acciones y si entendemos esta triada, me gusta hablar de triadas, para mí es muchísimo más fácil, vamos a entender que eso es real para nosotros. Y, y justo la semana pasada con mis alumnas del Mastermind de Mentora Estratégica, les comentaba que yo aplicando esto pude manifestar cosas a nivel personal que sin saber, ¿no? O sea, una niña no había leído Piensa y llega a ser rico, no sabía nada de temas de manifestación, absolutamente nada, ¿ok? Pero pueden manifestar muchas cosas, como también manifiestas cosas negativas, porque realmente pues estás pensando mucho en ellos y tú estás atrayendo ese futuro incierto de negatividad a tu presente, ¿ok? Entonces, acá te voy a contar ahora yo me voy presentando rápidamente. Mi nombre es Maribel Valenzuela, soy mentora de dueñas de negocio y las acompaño a que puedan ser más visibles con su marca personal, trabajando estrategias livianas, ¿no? Y puedan tener una mentalidad expansiva para poder manifestar precisamente el negocio que ellas quieren, el estilo de vida que se acople también al negocio que van a tener. Y realmente para mí este camino es hermoso porque estos últimos días, inclusive yo misma me estaba autoanalizando hasta mis propias palabras de cómo hay cosas que sí, pues no han sido posibles y otras como sí lo han sido, ¿no? Y
Cuando inicié este negocio, y bueno, les voy comentando, yo estudié la carrera de Administración de Hoteles y Restaurantes, estuve trabajando por más de, ya casi 11 años, un poco más de 11 años en una empresa de telecomunicaciones, pero cuando decido renunciar, o sea, yo siempre tuve ese bicho de querer, he sido la oveja emprendedora de la familia, siempre he querido hacer negocio. Entonces estuve muy bien en esta empresa de telecomunicaciones, pero siempre quise tener mi propio negocio, ¿no? Entonces se me dio la oportunidad de poder hacerlo, pero tenía tanto ese deseo ardiente, tanto ese deseo ardiente que incluso habla en este libro, de querer tener un negocio que era, en ese momento, era lo que yo deseaba en ese momento, era una tienda de ropa, de una boutique para bebés, ¿no? De ropa de bebés, y luego se fue convirtiendo para niños más grandes. Y yo lo tenía siempre en mente, o sea, había hecho hasta la planeación antes de renunciar, ojo, antes de renunciar yo ya todo lo había planeado, había puesto todo de mí para poder hacerlo, y cuando se me presenta la oportunidad, decido renunciar y enfocarme en mi negocio. Cuando monto el negocio, fue como que todas las piezas se fueron encajando. ¿Por qué? Porque lo deseaba tanto, 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 o sea, siempre me lo visualizaba, se decía, wow, yo quiero un negocio que esté en un local comercial, que esté en la avenida, y yo sé que lo voy a poder encontrar. Y oh, sorpresa, ¿no? Cuando estaba viendo todo, no pasó mucho tiempo, porque obviamente me había puesto fechas para decir, ahora voy a buscar el local, ahora voy a buscar los proveedores, etcétera. Entonces, cuando yo tenía la fecha para decir, este día me voy a enfocar en buscar los locales, me estoy yendo justo a un evento en un taxi, y el taxista, como estamos conversando, me dice, qué es lo que está haciendo, entonces yo le cuento, ¿no? Entonces me gusta así conversar, conversar con los taxistas, y entonces estábamos conversando y me dijo, wow, usted quiere colocar una tienda de ropa de bebés, la siento muy emocionada. Mire, yo he visto que he pasado por esta avenida, que se está alquilando en este centro comercial, etcétera. Y yo, ¿ah, sí? Dígame dónde es. Bueno, obviamente el señor no ganaba nada porque simplemente me había dicho que estaba en tal avenida y que vaya porque sabía que estaba alquilándose, porque ahí decía que se alquilaban varios. Entonces yo al día siguiente voy y a este local, y realmente se estaba alquilando. Y era la tienda que estaba realmente, o sea, el local estaba en la puerta, en la parte principal de la entrada, en plena avenida. Entonces no había forma que no viera mi tienda, ¿no? Entonces dije, no, esta es mía. Esta es mía. Y empezó todo y yo confiada de que me iban a dar este local, porque yo ya lo había visualizado, ¿no? Lo había visualizado desde antes, que este local era mío. Para esto, ya, para hacerles la historia más corta, lo que yo empecé a hacer fue enfocarme en todo lo siguiente, ¿no? Que eran los proveedores, o sea, todo la implementación, etcétera. Hice una inauguración, pero abría antes, o sea, era todo lo que yo había deseado en ese momento, lo estaba haciendo tangible. Y efectivamente mi tienda estaba en la parte principal, ¿no? Al costado habían otros locales, y genial. Comenzamos pocos porque era un centro comercial nuevo, y cuando ya estoy ahí, ¿no? Yo solamente me enfoco y empiezan a llegar obviamente los clientes. En esa época no usaba redes sociales, ¿no? No tenía ni el conocimiento que tengo de redes sociales, tenía otra perspectiva acerca de las redes sociales. Y, y lo interesante de todo es que mi enfoque solamente me había enfocado en la tienda, que para mí no existía lo de afuera. O sea, no existía si es que había recesión, si había problemas, o sea, de local, no me interesó. Realmente yo solamente estaba enfocada en mi negocio, hasta que empecé a escuchar voces externas, que eran en este caso de los otros colegas que tenían negocios a los costados, en otros lados. Yo veía que se iban llenando el centro comercial, genial, y me decían, Maribel, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque hay muchísima gente que está entrando a tu tienda. Y yo le digo, bueno, sí, o sea, bueno, me gusta lo que estoy haciendo,
los proveedores, etcétera. Bueno, no lo sé, pero a mí me encanta lo que hago, ¿no? Simplemente yo respondía a eso, no sabía el por qué. Y también entendía, wow, es que yo siempre era lo que yo quería. Y eso era lo único que respondía, porque siempre estaba ahí. Obviamente luego tenía personas que me ayudaban en la venta y ya pues como que fui delegando muchas cosas, ¿no? Entonces, es ahí cuando estas personas me dicen, pero Maribel, ¿no te has dado cuenta que tienes abajo, bueno, en los otros locales, tiendas que tienen tus mismos proveedores? Y yo, sí, pero si yo he firmado contrato con ellos, no puedo entender mis mismos proveedores. No, es que tienen los mismos proveedores y encima están vendiendo muchísimo más barato. Y yo, sí. Ahí fue que recién me doy cuenta de que había competencia. Recién me doy cuenta que se habían, habían conseguido a mis proveedores y no sé cómo. Yo había firmado un contrato y tenían los precios más baratos. Y aún así yo decidí nuevamente enfocarme en mi tienda. Mi tienda, ¿no? Y sí, efectivamente, los precios en ese momento de mi local eran más elevados, pero algo que pasaba y que yo luego identifiqué porque los mismos clientes me decían era que regresaban a la tienda por el trato que les estaba dando. Porque la experiencia que había, inclusive yo había puesto aromatizantes de bebés y toda esa situación de canela, o sea, era como que entrar a la habitación de un bebé, ¿no? Yo no soy mamá, pero bueno, ya me alucinaba ahí. Entonces, los clientes me decían lo mismo, ¿no? O sea, nosotros regresamos contigo por todo este trato. ¿Y qué les quiero decir con esto? De que me enfoqué tanto y no probablemente en la competencia, en lo que habían hecho. Sí, al momento que me dijeron, oye, tus proveedores también le están vendiendo a esas tiendas, claro que me fastidió, pero dije, ¿qué gano fastidiándome por algo que yo ya no puedo hacer? Porque ya les vendieron, o sea, no voy a hacer nada. Lo que tengo que hacer es cómo puedo yo ser relevante en mi tienda, en mi negocio, cómo las personas, mis colaboradores, pueden también ser relevantes y ayudar y en este caso acompañar, porque era todo un tema, porque las mamás realmente quieren sentirse engreídas, acompañadas, ¿no? Entonces tenía que transmitirles eso también a mis colaboradores, éramos pocos realmente también, y que lo pudieran hacer. Entonces, todo eso me fue llevando a que, claro, o sea, era el enfoque que yo quería para mi negocio. Ya con el tiempo yo decidí cambiar de rubro, pero no por eso, me encantaba el negocio. Y aún así, y yo les quiero dar esto de para que lo puedan internalizar, es que si realmente qué es lo que deseas. Claro que luego cambié el rubro porque me dejé también, o sea, siéndoles totalmente sincera, que me dejé llevar por lo que decían otras personas. Cuando ya tu enfoque va hacia los temores, hacia la incertidumbre que pueda pasar, entonces tú decides cambiar. Y probablemente también no era mi deseo ardiente en ese momento, por eso que lo cerré. ¿Ok? Ahora, una vez que ya cerró, tengo otro negocio que es la representación de una marca de café. Esto les digo para que entiendan de que puedes tener un negocio exitoso, realmente, pero siempre tienes que visualizar y aún así haya competencia, nunca te va a importar, porque lo que te va a importar es dar un buen servicio a tu cliente y te vas a enfocar en eso. Y yo les puedo sacar la enseñanza, sí, me dejé llevar de repente por otros factores externos. Luego, cuando tengo la representación de la marca de café, yo no, por más, algo que yo no entendía, y eso ya para eso me hicieron leer, me obligaron a leer, y ahí sí en la tercera sí fue la vencida, Piensa y hágase rico, y es aquí cuando les digo que traje mi futuro a mi presente. En este caso, el traer el futuro al presente para mí significaba llegar a un nivel de facturado, pero no por el nivel de facturado, porque tenía un propósito mayor al momento de la venta en esta empresa, en la cual no solamente facturamos más de $20,000 en un mes, fueron varios meses en distintas épocas del año que pudimos lograr esa meta. Pero ¿cómo se logró? Y si yo vuelvo a las bases, por eso siempre cuando digo vuelve a las bases, ¿qué es lo que hiciste para que funcionara tan bien tu negocio? Y era precisamente eso,
traer tu futuro a tu presente y crear una microrealidad. ¿Y qué es crear esa microrealidad? Precisamente, ese futuro que tú quieres, lo traes acá. Nosotros en el día 13 del mes de octubre, o sea, teníamos 0 de facturado en nuestra oficina virtual, pero nosotros teníamos que facturar más de 14,000 para llegar a una meta. Todos decían que era imposible porque ya estábamos día 13 y que estábamos en 0. Para poder llegar al día 30 con más de 14,000 era imposible. Era realmente para la mente humana imposible. Pero para nosotros, y lo digo porque trabajaba con mi esposo en ese momento, era una realidad. Se cortó. Era una realidad. ¿Qué era lo que decíamos? Nosotros estamos felices y agradecidos porque ya estamos en este facturado y estamos recibiendo nuestro premio en Las Vegas. ¿Okay? Cada vez que nosotros hacíamos una presentación o presentábamos todo el plan de negocios a nuestros clientes y que ayudamos a nuestro equipo, era con la convicción de que en febrero del siguiente año íbamos a recibir un premio por el nivel de facturado en Las Vegas. A todos les decíamos esto, a todos les decíamos que en febrero del próximo año íbamos a recibir un premio en Las Vegas por todo el trabajo que hemos realizado. Nadie se atrevió a cuestionar, porque nosotros no estábamos mintiendo. Vamos a recibir. Nadie nos cuestionó si eso era una realidad o no. Nadie nos cuestionó si teníamos visa para vivir en Estados Unidos, con la cual nos la habían negado como 3 veces. Nadie nos había cuestionado nada porque estábamos hablando con la seguridad de que eso era una realidad. No se trata de mentir, se trata de accionar, porque en ningún momento dijimos que no lo teníamos, ahí sí hubiera sido otra cosa. Pero nosotros trabajábamos con la tremenda convicción de que eso era una realidad para nosotros. Y oh sorpresa, estábamos octubre, iniciábamos en el día 13 con 0 de facturado, terminamos el día 30 con casi 20,000. En menos de un mes, menos de 13 días, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un deseo ardiente que era mucho más allá del tema económico. Porque sabíamos que si hacíamos eso, íbamos a inspirar a otras personas a que hicieran lo mismo. Íbamos a inspirar a nuestro equipo a que hicieran lo mismo. Íbamos a inspirar de que eso era una realidad, que se podía hacer eso. Es traer tu futuro a tu presente y vivirlo. Cada día que yo daba una presentación, y eso de que era una presentación personal, no utilizábamos nada de herramientas digitales en ese momento, estaba en la convicción, cada vez que caminaba me repetía qué hermoso es estar aquí en Las Vegas, vacacionando y saliendo del evento, ¿no? Porque yo obviamente estaba caminando y para mí era caminar en Las Vegas, ¿no? Saliendo del evento, ¿no? Entonces ahí estaba todo. Cuando estaba aquí en mi casa decía, wow, estaba imaginando ese escenario. Cuando se cumplió, yo ya lo había vivido en mi mente. Era como que, wow, ¿cómo es esto que yo lo había vivido? Cuando recibimos el premio, decimos, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo lo pude haber sentido antes? O sea, esto yo ya lo sentía como de esos déjà vu que dicen, yo lo viviste antes. Sí, yo ya lo había vivido antes. Lo había vivido en mi mente meses atrás cuando estaba accionando. Y eso fue lo que pasó. Esa fue la segunda historia. Y la tercera es con mi negocio digital. En mi negocio digital, en fines del 2021, ya inicios del 2022, decidí que, previamente a eso yo tenía una consultora en la cual dábamos capacitaciones para emprendedores. Vino la pandemia, entonces tuve que analizar todo y como yo soy muchas veces, y eso me juega en contra mental, me demoré mucho. Ya casi en el 2022 dije, no, voy a poner en acción lo que yo ya sabía de mi negocio presencial con las herramientas que yo había aprendido para manejar todo el tema virtual. Entonces dije, no, voy a empezar a accionar. Yo para eso había cerrado, cabe resaltar que para las 2 historias anteriores y también para la que te voy a contar, yo me había encapsulado en
la realidad que yo quería para mí. No existía, a pesar de que todavía estábamos en proceso de pandemia, etcétera, yo vivía mi realidad. Estaba metida trabajando, pero lo disfrutaba. En el 2022 empecé a dar asesorías, empecé a dar mis primeros mentorías grupales. eh, Estaba con mentores que me decían, ¿sabes qué? Cobra esto en tu mentoría grupal. Yo hice caso, no empecé a escuchar cosas externas, por más que hubiera competencia, yo no, lo mismo que pasó en la tienda, ¿no? Para mí no existía la competencia. Probablemente existía, pero para mí yo no las veía. Solamente seguía a mi mentor en ese momento. Y era lo que siempre me había funcionado. Y había creado, y yo no me había dado cuenta, y justo hace poco lo compartí, que había llegado a facturar $5,000 en varios meses seguidos. Pero, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque ahí es cuando digo, bueno, voy a empezar a mirar lo que está haciendo la competencia, ¿no? Y todos mostraban sus resultados económicos. Yo no entendía por qué. Entonces decían, sí, y únete a mi programa, que te voy a enseñar a facturar eso. Yo, ¿así? Que así se vende mostrando tus resultados. Y yo digo, dentro de mí, yo decía, ¿pero por qué? Entonces ahí fue que empecé a buscar y realmente había facturado eso. Mi sueño para llegar a tener mi negocio digital era poder trabajar y ayudar a mujeres a empoderarse para que puedan tener un negocio virtual en base a su marca personal. Eso fue en 2022. Y ¿saben lo que yo quería? Yo quería un negocio tranquilo, sencillo, y lo había logrado. Luego me compliqué, pero lo había logrado, porque era lo que yo quería. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú haces caso al ruido externo, las cosas cambian. Claro, o sea, otras personas mostraban esos resultados, pero yo no me había dado cuenta de todo eso. Tengo que entrar otra vez a mis cuentas y revisar, y era lo que yo había facturado. Pero no era el dinero en ese momento. El dinero fue una consecuencia. Fue una consecuencia del servicio que yo estaba dando. Como le digo, luego yo me compliqué porque empecé a mirar, ¿no? Porque te decía, mira, observa, y está bien que observes, pero tú también enfócate en lo que realmente te está moviendo. En estas tres historias que les cuento acerca de mi paso por los negocios, yo apliqué algo que pude entender muy bien, que es estas tres triadas: tus pensamientos, tu postura y tus palabras. Tus pensamientos, tu postura y tus palabras. Que si lo logras entender, vas a empezar a crear el negocio que realmente tú deseas. Si tienen alguna pregunta, me lo dejan en los comentarios y yo al final los leo. ¿Ok? ¿Y qué es? Tus pensamientos. Lo pueden investigar. Las emociones en realidad son producto de los pensamientos que nosotros dejamos ingresar. Cuando yo les contaba acerca de la historia de la tienda, ¿no? Yo dejé ingresar negatividad por parte de mis compañeros, ¿no? Que tenían también otros negocios, de la realidad que estaba pasando, ¿no? A mí me daba igual si hubiese habido más competencia, yo seguía trabajando y era la que más vendía. Todos se sorprendían porque, o sea, no era que yo mostraba lo que yo vendía, sino que pues era normal porque había un montón de gente en la tienda, ¿no? Tenía un montón de gente en la tienda. Entonces, pero dejé entrar negatividad, tanto en la segunda como en la tercera. Los pensamientos crean una emoción. ¿Qué pensamientos estás tú dejando ingresar para que estés con esa emoción? Con esa emoción de duda, de incertidumbre. Y yo esta última semana, empecé a entender cuáles eran los temores que me estaban obstaculizando o que me están obstaculizando para lograr una meta que yo me había propuesto. Y claro, o sea, yo tenía una planeación también para este 2024 totalmente distinta, y que se cambió justo medio de año, porque eran cosas externas, ¿no? Pero conjuntamente a eso tuve que analizar muchas cosas, ¿no? Y era analizar lo que estaba dejando entrar en mi cabeza.
con qué emoción yo estaba actuando y qué es lo que yo me estaba diciendo. Hasta yo misma escucharme las palabras que yo estaba hablando con otras personas. Porque eso es también muy importante y a veces no lo analizamos. Lo decimos, pero cuando estamos en un diálogo con otras personas, nuestro diálogo no es nada optimista. Entonces, ¿con qué emoción estás haciendo tu negocio? ¿Con el negocio de la incertidumbre de quién me va a comprar mi programa de $300? ¿O con la emoción de qué vidas voy a transformar con mi metodología que me ayudó a mí y ha ayudado a muchos clientes más? Así no hayas tenido clientes, me ayudó a mí, mi metodología, mi transformación. ¿Con qué emoción? Estamos pensando en lo que está pasando en nuestro país, lo que le ha pasado a mi compañera, que no vendió nada. ¿Con qué emoción? ¿Qué emoción estamos teniendo? Porque a veces estamos con la emoción de la incertidumbre, ¿no? De lo que va a pasar en el futuro y el futuro todavía no existe. ¿Por qué no lo creas en tu presente? Algo que me funcionó muy bien en los 3 negocios que te estoy mostrando es creerme que ya tenía esa facturación. En el tercero, ¿no? Que el negocio virtual, era más el tema de ayudar y no me había dado cuenta del tema económico. Y lo había logrado. Han pasado por mí más de 200 alumnas. O sea, yo no me había dado cuenta de eso en ese periodo. ¿Qué es? ¿Con qué emoción estás actuando? Vuelvo con la emoción de lo que me hicieron o de lo que me pasó hace años, que eso ya pasó, que ya no existe, o con la emoción de que estoy ayudando a miles de personas a que se empoderen y logren esa transformación que realmente ellos desean. ¿Con qué emoción? Yo he pasado por muchos. ¿Cuál es esa? Algo que aprendí y recuerdo que en un proceso muy fuerte y realmente no tenía ni siquiera $30 en ese momento para ir a una capacitación. Y yo recuerdo que me dijeron, Maribel, esa capacitación cuesta $30 y para poder aplicar a una mentoría tú tienes que haber logrado una facturación tal. Y yo, wow, todo lo que tengo que hacer. Yo quiero obtener los resultados de esta persona. Que si no hubiese asistido a ese evento, yo no les hubiese podido compartir esto. Estaba en un proceso crítico en todas las áreas de mi vida en ese tiempo. Pero algo que a mí me ayudó muchísimo para cambiar esa emoción que tenía, que había sido producto de estos pensamientos de victimismo, de que por qué me pasa esto a mí, etcétera. ¿No? Esa emoción de tristeza era la postura, que lo aprendí ahí. Después me dicen por qué sonrío tanto. Si estás en un momento triste, y me vi reflejada en el mentor en ese momento, porque había pasado lo mismo que ella había pasado, y párate, estírate, mira hacia arriba y sonríe al sol. En ese momento, él hablaba del sol como esa magnificencia que solamente Dios, y tú llámalo universo, campo cuántico, yo lo llamo Dios porque creo en Dios, te está regalando ese día. Y aún así, sea de noche, tú párate, levántate y sonríe. Y si está la luna, sonríe a la luna. Estás en un mundo de infinitas posibilidades. Estás viva. Sonríe y cambia esa postura de negatividad. Haz algo para cambiar esa emoción que tienes de tristeza, de rabia, de melancolía, de abandono, de por qué me pasan las cosas. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo en ese tiempo para poder facturar más de $20,000, para poder inspirar a muchas personas en mi equipo. Si yo no hubiese entendido eso, créanme que no hubiese cambiado mi forma de pensar acerca de lo que tenía que hacer en ese momento. Y tú le puedes hacer, lo que puedes hacer es, ya, eso era de sonreír, pero tú puedes cantar, bailar, cambiar tu postura. Para poder estar acá en la mañana bailé, porque me encanta bailar. Tengo mi playlist que la voy a mostrar de YouTube, que siempre, que ahora me ha salido.
no hay canciones tristes. porque entiendo que Maribel funciona de esta forma, moviéndose. Lo que tú quieras, pero cambia. Para algunas personas es saltar, pararse, hacer ejercicio. Para Maribel es cantar, bailar, mirar hacia el cielo, sonreír, ¿no? ¿Qué es para ti? Para que tu postura cambie tu emoción, ¿no? Y obviamente tu estado mental. Y en este punto las palabras. Porque no solamente se trata de la postura, sino de las palabras que dices. Tu diálogo, tanto externo, pero lo más importante, el diálogo interno. ¿Qué diálogo estás teniendo? Porque es muy fácil decir, wow, tú puedes, voy a facturar tanto, voy a tener todo. Repetir las afirmaciones, pero no sentirlas y creértelas en tu diálogo interno que no es real o que no me lo merezco, me hicieron esto de niña, wow, mi esposo me abandonó, no me pagan, etcétera. Te lo estás diciendo tú misma. Ahí es cuando digo que tus palabras, lo que piensas, tiene que estar en coherencia de lo que tú mismo te estás repitiendo. Y muchas veces esos pensamientos es tu diálogo también interno, lo que tú te estás repitiendo. Hace poco me di cuenta de lo que yo estaba hablando. Tuve que volverme a escuchar para darme cuenta de que esa no es la Maribel que va a manifestar eso que desea en su vida. Tiene que haber coherencia. Coherencia. ¿Qué diálogo te estás repitiendo, le estás diciendo a otras personas? ¿Y qué diálogo te estás repitiendo a ti? ¿Qué emoción, con qué emoción estás trabajando? Cuando me decían, y Maribel, ¿cómo haces para tener ingresos recurrentes? Yo lo había visto desde antes. Desde mucho antes, yo ya lo sentía. Que sí, tengo que cambiar muchas cosas, por supuesto. Justo esta semana se me revelaron qué cosas tenía que mejorar. ¿Qué cosas tengo que seguir cambiando? Y la claridad con la cual entiendo, porque ya no se trata de un tema económico. La semana pasada hice una sesión de coaching, en realidad, porque fue coaching, a 6 de mis clientas, y todos parten de un mismo punto. Y me dieron toda la luz para entender en dónde estaba mi poder oculto para poder ayudarlas. No se trata solamente de dinero. Normalmente se trata de lo que el dinero va a hacer por ti. O sea, cómo te vas a sentir. El dinero, y le voy haciendo un ejemplo sencillo, el dinero lo que da es paz, tranquilidad. Nada más. Pero cuando tú entiendes tu poder, vas a entender que vas a poder manifestar todo lo que tú quieras. Obviamente, en la acción cuando hablaba acerca de que disfruten el proceso y todo, es que suena cliché, ay, ¿cómo disfrutas el proceso? Si es que pues en tu país está pasando mil cosas, nadie te está comprando, ha subido. Bueno, precisamente callando esas voces externas, creando tu microrealidad de que eso que tú quieres ya es una realidad en ti. Puedes leerte el libro y acá hay un montón de historias donde vas a poder darte cuenta. Yo no lo digo, lo dice Napoleon Hill, millonario. Ha creado otros millonarios con esos libros, ¿no? Pero particularmente a mí me ayudó en esos 3 puntos, ¿no? Y entender que tú creas tu realidad. En esas 3 historias que les conté, mis historias, yo callé todas las voces externas, creé mi realidad, me tuve que apartar de amigos, probablemente también de la familia, pero si son tus amigos y si son tu familia, van a entender y te van a recibir nuevamente. Cuando eso lo explicaba a una amiga, entendió. Y los que no, realmente no son tus amigos. ¿Para qué quieres demasiados? Lo que te quiero decir con esto es que ten sí un objetivo claro. Ese objetivo que tú tienes, alíñalo con estas 3 cosas.
tus pensamientos, tu postura y tus palabras para que creen esa emoción de que ya es una realidad en ti. Crear esa microrealidad. Pero tiene que haber coherencia, visión con tus acciones. Yo lo veo de esta forma. Y no siempre ha sido así, recién lo he descubierto. Porque cuando decían disfruta el proceso, no tenía cómo explicarlo. Disfrutar el proceso, como cuando eras niño. Cuando eras niño tenías un juego que tenían que explicar, te explicaban el juego y entre todos tus amiguitos empezaban a jugar y tú podías estar horas y horas y horas jugando y no te cansabas. Te estabas divirtiendo porque todos querían ganar. Y sí, siempre había un ganador, pero tú sabías que si seguías, podías ser el próximo que ganaba. Y disfrutabas el proceso de ese juego que se llama vida. Ahora, en los años que tú tienes, ese juego se llama vida. Has venido acá con un propósito. Pero lo que tú quieres tiene que estar amarrado a eso. Y tiene que haber una coherencia. Y de sorpresa, siempre cuando me preguntan, siempre me llevan a los temas de mentalidad. Y particularmente, esos son 3 puntos, pero les puedo dar varios, y eso, bueno, ya no los voy a contar acá, de cosas que en mi vida personal me han ayudado a manifestar. Crear tu microrealidades, traer tu futuro a tu presente y accionar en eso. Que vas a tener dificultades, van a pasar cosas, por supuesto. Yo no me imaginaba todas las cosas que iban a pasar este año, por ejemplo. Yo no me las imaginaba, pero hay algo distinto, ¿no? Que con qué emoción tú vas a accionar, con qué emoción tú vas a enfrentar eso que la vida te está poniendo para que tú, esas como esos obstáculos en los videojuegos que te ponen, ok, ya, pero tú puedes superarlos. Para eso estás ahí. Entonces, ¿cómo los vas a superar? Y ahí es cuando cambia la situación. Entonces, tener en cuenta estas 3 puntos. Y bueno, ya no me va a alcanzar el tiempo para hablarles un poco de la mente consciente y la subconsciente que la vimos en otro episodio. Entonces, tú puedes tener el negocio que realmente tú quieres. La pregunta es, si aún no has accionado para empezar a tener ese negocio soñado, ¿qué historia te estás contando? Tú puedes crear tu propia historia, como la mamá de Thomas Alva Edison le creó a su hijo y su hijo se la creyó. ¿Qué historia te vas a contar?